dedicar. Bueno, en realidad entramos a la última cualidad del espíritu, del fruto del espíritu, que es la templanza. No sé cuántas clases el Señor quiera dedicar a este punto, posiblemente mínimo 2, digo yo, pero lo que el Señor quiera. Así que estamos ya a lo último de este estudio del fruto del Espíritu, y qué lindo cómo el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Lo que es tener a su Espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Empezamos con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, y hemos dedicado muchas clases para la mansedumbre y ahora la templanza. Se me ha hecho muy interesante notar que como cristianos hacemos mucho énfasis en las primeras cualidades del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz. La gente siempre dice: yo quiero más paciencia, más paz de Dios, más amor de Dios, pero como que descuidamos las últimas cualidades, las últimas características. Muy poco se habla de la benignidad, de la bondad, ¿verdad? Ese carácter bondadoso, suave, tierno. Muy poco se habla de ser, la bondad es decir las cosas para el bien del otro, ¿verdad? Corregir. Muy poco se habla de eso, porque en esta cultura en que vivimos se acepta y uno dice: no me quiero meter, mejor se deja, ¿verdad? Falta la cualidad de la bondad. También como cristianos vemos una falta de la cualidad de la mansedumbre, ¿verdad? Se hace, y la fe, mucho énfasis se hace en mi fe. Han oído mucho eso: mi fe. Pero ¿qué de la fe del Espíritu de Dios? La fe verdadera, esa fe que alaba a Dios en cualquier circunstancia, ¿verdad? Esa fe que confía en Dios, y una fe que no le reclama a Dios, ¿verdad? Esa es la fe que Dios da, una fe que acepta, ¿verdad? La fe que tuvo Abraham, que entrega, la fe que obedece, la fe que sirve, una fe que se ve en acción, no solamente se ve en palabras, sino en la vida del ser humano. Y esa es la fe que da Dios, la fe del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa fe hace falta, ¿verdad? También nos hace falta mucha mansedumbre, ¿verdad? Esa actitud de sumisión, de humildad, esa actitud de aceptar, recibir, receptar la enseñanza, y también de saber cómo enseñar, ¿verdad? Enseñar con mansedumbre, no con dureza, ¿verdad? No a veces vimos que el obrero de Dios el siervo de Dios, nosotros debemos de ser aptos para enseñar, ¿verdad? De enseñar con cuidado, ¿verdad? Porque vamos a dar cuentas de todo nuestro hablar, nuestra actitud, inclusive, y esto debiera de ser aterrador en un sentido, que vamos a dar cuentas de nuestras intenciones, ¿verdad? Como cuando uno enseña, ¿acaso está dejando que Dios transmita su palabra, o son inquietudes personales, ¿verdad? A veces hay, como dicen, agendas escondidas, ¿verdad? Que queremos decir algo a cierta persona, y a veces se usan los púlpitos para eso, ¿verdad? Para ofender, para criticar. Y Dios dice que el fruto del Espíritu en la mansedumbre es tener la habilidad de enseñar con cuidado, con misericordia, con compasión por las ovejas, ¿verdad? Que sanan, acuérdense que el Señor le dijo a Pedro, ¿no? ¿Me amas? Pedro decía: sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo, ¿verdad? Alimenta mis ovejas, ¿verdad? Siempre Dios va a medir el amor que nosotros le tenemos a Él con la actitud que nosotros tenemos hacia otros, ¿verdad? Por eso dice el Señor: no puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, si no puedes amar al que estás viendo,
¿verdad? Para Dios es una gran contradicción cuando alguien está diciendo, oh, yo amo a Dios, pero no se lleva con el prójimo. Es una persona imposible de tratar, ¿verdad? Hay una contradicción ahí, porque Dios, el amor que Dios nos da, se va a reflejar exteriormente, ¿verdad? Con nuestro prójimo, ¿verdad? Así que vemos un gran desbalance en nuestra vida como cristianos, en las iglesias, en los hermanos, ¿verdad? De que se enfoca mucho en los primeros frutos, primeras cualidades, características del Espíritu, y se han descuidado las otras. Y ahora vamos a ver la templanza y vamos a ver cuánta necesidad hace este fruto en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Vemos cristianos descontrolados, cristianos desenfocados y desembocados, ¿verdad? Hace falta el control propio. Vamos a analizar cómo se ve una vida a través de este estudio, cómo se ve una vida que está controlada por Dios, ¿verdad? Ven cómo el enemigo ha torcido el uso de estas cualidades en nuestras vidas, ¿verdad? Confunde lo que es la fe, confunde lo que es la bondad, trata de confundir lo que es la mansedumbre y lo que es la templanza, ¿verdad? A veces se cree que mientras más descontrolado está el cristiano, está más lleno del Espíritu, ¿verdad? Son contradicciones y son errores que Dios quiere corregir a través de su palabra. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a la templanza, ¿verdad? Primero déjenme describirla. La templanza viene de la palabra griega que se pronuncia ekrateia, que significa continencia, dominio propio, temperancia. Significa moderar los apetitos y pasiones, bajarlos, ¿verdad? Tenerlos bajo control. El antónimo o lo contrario de ekrateia es ecrasia, que significa exceso o autoindulgencia, ¿verdad? Que uno mismo se llena de muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas serán? Lo vamos a estudiar, ¿verdad? Si vamos al libro de los Hechos capítulo 24, vamos a ver la historia de Pablo predicándole a un alto gobernador de los tiempos de Roma, llamado Félix. En Hechos capítulo 24, en el versículo del 22 al 27, vamos a ver un poquito de esta predicación que Pablo le hace a Félix y a la esposa de él, Drusila, a la esposa de Félix. Hechos 24, del versículo 22 en adelante. Dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pueden marcar esas palabras, de la fe en Jesucristo. Esta era la predicación que Pablo llevó a Félix y a Drusila, la fe en Jesús, el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo. Pero miren cómo se va a presentar esa predicación. ¿En qué puntos toca Pablo? Dice el versículo 25: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, eso es el número 1, del dominio propio, número 2, que es la templanza, y del juicio venidero, 3 cosas, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Así que vemos aquí a Pablo predicando de la fe de Jesús, pero su mensaje comprende 3 cosas importantes: la justicia, que solo se obtiene a través de la sangre de Cristo, de la muerte. El sacrificio de Jesús nos presenta justos delante de Dios su Padre. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar esa justicia. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que el nombre del Señor Jesús. Él es el que nos presenta justos delante de su Padre en el momento que muere, completa el pago de la deuda del pecado, que era la muerte eterna. Él sufre por nosotros para que nosotros no suframos. Es la justicia de Dios en Cristo Jesús, el Cordero perfecto, inmolado para nuestra libertad, para podernos comprar, para podernos redimir con su sangre, la justicia. Y de ahí viene el dominio propio, que es la característica del que es justificado por Cristo, la característica del Hijo de Dios, que se deja controlar por el Espíritu de Dios, que se deja guiar por la palabra de Dios. Eso le está explicando Pablo: la justicia en Jesús, el dominio propio y el juicio venidero. No podemos dejar ese factor de una predicación. Viene un juicio, ¿verdad? La gente quiere oír predicaciones de ánimo, de fortaleza, y está bien, pero siempre se tiene que predicar de lo que va a pasarle a la humanidad sin Dios, para que alertar. Ese era el trabajo de los profetas, alertar. Viene un juicio, preparémonos, ¿verdad? Estemos listos en la sangre de Cristo, no se pierdan. El Señor no quiere que nadie se pierda, por eso no viene, para que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Ese es el componente de una predicación completa, ¿verdad? La justicia en Cristo, su sacrificio, en la nueva vida en Cristo, el dominio propio y el fin, ¿verdad? El juicio venidero y la esperanza que tenemos en el Señor de que Él restaure este mundo y nos lleve con Él a vivir para siempre, por toda una eternidad. Y eso le está predicando Pablo. Pero ¿qué pasa con Félix? Se asusta cuando escucha el dominio propio, de salvación en Jesús, y lo manda que lo saquen de su presencia, ¿verdad? Lo lleven al calabozo. ¿Por qué? ¿Por qué Félix? Mucha gente se asusta, igual que Félix, cuando se habla del dominio propio, porque dicen: oh, ya van a empezar con lo que no se debe de hacer, las reglas, y en realidad el dominio propio, Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia. El dominio propio hace posible eso, que uno disfrute de la libertad. ¿Han oído ese versículo que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Cuántos cristianos conocen la verdad pero no son libres todavía? ¿Por qué? Porque la templanza, el dominio propio, es lo que nos va a mantener bajo los límites de las bendiciones de Dios, bajo los límites de la gracia de Dios, ¿verdad? Los límites del gozo, ¿verdad? Cuando uno desobedece y se sale de esos límites, experimenta las ataduras, la esclavitud. El dominio propio nos va a permitir ser victoriosos sobre la carne, el mundo y sobre Satanás. Ya Jesús los venció. Ellos no tienen control sobre nosotros, ni poder, ni autoridad, a menos que el yo les dé permiso. Cuando uno le permite al enemigo a través de la carne que trabaje, no experimenta libertad, está subyugado a la autoridad de la carne. Cuando uno le permite al mundo que tome control de uno, está subyugado a la autoridad, no tiene la libertad que el Señor le ha querido dar. Ya el Señor venció a estos enemigos en la cruz, los venció, hirió al enemigo, lo derrotó completamente para que nosotros seamos libres. Pero la única llave que les permite a ellos trabajar es el yo. Y si yo permito
vivo bajo esclavitud. Y el Señor no quiere que como sus hijos vivamos en ese estado de derrota. Nos autoinfligimos derrota. Nosotros mismos nos estamos echando a perder tantas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y eso lo dice en primer libro a Corintios, unos libros más adelantito del libro de Hechos. Primera carta a los hermanos en la ciudad de Corinto, capítulo 6, en el versículo 12, se nos habla de este control que debe de haber, de esta templanza, de este dominio propio. Miren en el versículo, dice el 12 del capítulo 6, dice: todas las cosas me son lícitas. Está hablando Pablo, el apóstol, dice: mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso pueden subrayarlo, en lugar de subrayar todo me es lícito, que a muchos hermanos les gusta subrayar todo me es lícito, ¿verdad? No, marquen la última parte, dice: yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, porque se está hablando de la autoridad que uno permite ejercer a cualquier cosa que no agrade al Señor. Por ejemplo, dice el versículo 13, hablando de las comidas: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, ¿verdad? Hablando de las comidas, dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. ¿Ven? Hablando de la separación que debe de haber entre fornicación, obviamente aquí está hablando físicamente, está hablando del cuerpo, ¿verdad? Pero tal vez nosotros digamos: yo nunca haría eso, obviamente físicamente no, pero acordémonos que el Señor ve nuestros pensamientos, ¿verdad? Muchas veces podemos traicionar al Señor al escoger lo que para Él es fornicación espiritual, ¿verdad? El pueblo de Israel constantemente le decía: me estás traicionando, te vas con otros dioses, te enfocas en ti mismo, me traes lo último de ofrenda, ¿verdad? En Isaías estamos estudiando eso. El Señor dice: ya estoy hastiado de tus sacrificios. Gente religiosa que iba a través de las mociones rituales de ir al templo y entregarle lo que sobraba a Dios, ¿verdad? Y eso a Dios lo considera: me estás traicionando. ¿Y cuántas veces nosotros podemos caer en eso, ¿verdad? Cuando le damos al Señor lo último, lo que sobra de tiempo, lo que sobra de nuestros bienes, ¿verdad? Lo queremos para nosotros, lo estamos traicionando porque Él no es el primero, ¿verdad? A veces sí podemos ser bien drásticos y decir: ay, sí, esa gente que fornica físicamente, pero Dios la fornicación espiritual también la considera una gran ofensa para Él. Entonces Pablo nos está diciendo: miren, tenemos libertad de hacer, todos podemos hacerlo, pero no todo conviene, porque no debemos de dejarnos controlar ni dominar por ninguna fuerza, digamos, de egoísmo, el yo, ¿verdad? La carne reclama atención, la carne reclama pleitesía, ¿verdad? Y Dios dice: no, yo tengo que ser primero, yo debo de ser la autoridad en tu vida y no tu propio yo, ¿verdad? Sigamos con la lectura. En el versículo 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ven, está relacionándolo íntimamente. Dios quiere tener una relación íntima, como de pareja, ¿verdad? Yo soy tuyo, tú eres mío, pertenezco a ti. Eso es decir, el que se une con el Señor, el que se entrega al Señor, es de Él, ¿verdad? Versículo
18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Un versículo muy conocido. El cual está en vosotros, el Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al Señor. Muy interesante, la hermana en el estudio nos hace una observación, que desde el Antiguo Testamento, en cualquier lugar donde Dios habitaba, había muros. Jerusalén tenía muros, el templo tenía muros, aún ¿cómo se llamaba? Esta que la cargaban en el desierto, recuérdenme, no el arca, sino la carpa, se me escapa la palabra ahorita, es en el Antiguo Testamento el Señor, el tabernáculo, el tabernáculo de reunión, tenía no muros obviamente porque era transportable, ¿verdad? Pero tenía un encerramiento especial. ¿Por qué mencionamos esto? Vamos a leer en el libro de Proverbios la importancia que nosotros tengamos este muro de la templanza, que es el dominio propio. Proverbios 25, en el versículo 28, nos va a decir el sabio Salomón lo que le pasa al que no tiene esto. Proverbios 25, 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando una persona no tiene la temperancia, el control, el dominio propio que el Espíritu Santo da, está abierto o abierta esta persona cuando no tiene la templanza a cualquier ataque, está derribado, está expuesto, es la idea, a los peligros de ataque, ¿verdad? Cuando una persona no tiene ese control del espíritu, está propensa, es un accidente a punto de suceder. El que tiene los muros está protegido, el que tiene ese control está bajo el poder de Dios, ¿verdad? No deja que nada lo tumbe, ¿verdad? Cualquier cuestión que venga en forma de la carne, del mundo o Satanás, no lo tumba porque tiene el control, está bajo la paz del Señor, está bajo la presencia de Dios en ese dominio, en ese control propio. Vamos a ver qué pasa cuando alguien deja que sus muros se caigan, ¿verdad? Porque todos podemos, así como dice, ser llenos del Espíritu, habrá momentos en que uno deja que la carne tome control y esos muros bajan y uno se expone, como decimos, a los ataques del enemigo. Ezequiel capítulo 26 nos da la historia. Y obviamente este profeta estaba advirtiéndole al pueblo de Israel lo que les iba a pasar por su desobediencia. Y en el capítulo 26, versículo del 7 en adelante, vamos a ver lo que va a hacer el enemigo al pueblo de Israel en el momento que le tumba los muros. ¿Y cómo lo podemos relacionar en nuestras vidas? Cuando el enemigo, nosotros tumbamos esos muros, desobedeciendo al Señor y no sometiéndonos a su voluntad en control, el enemigo ataca de esta manera. Miren en el versículo 7, dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo y pondrá contra ti torres de sitio.
Y levantará contra ti baluarte, una bandera, ¿verdad? Y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos, con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros. Temblarán tus muros cuando entre por tus puertas, como por portillos de ciudad destruida. Versículo 11. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles. A tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Versículo 12. Robará tus riquezas y saquearán tus mercaderías. Arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán. Y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, la alegría, el gozo, lo quitará. Y se oirá más, y no se oirá más el son de tus cítaras, la música, ¿verdad? Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada. Porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Versículo 15. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: ¿no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti? ¿Verdad? Dice, entonces los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento y estarán atónitos sobre ti. ¿Ven los perjuicios físicos, materiales, emocionales, espirituales que entran en el momento que los muros son derribados, ¿verdad? Lo podemos relacionar en nuestras vidas, ¿verdad? El enemigo, cuando uno no se deja controlar por Dios, destruye la familia, ¿verdad? Aquí habla de las hijas que van a ser asesinadas en el campo, ¿verdad? Derriba lo edificado. El enemigo, todo lo que uno pudo haber construido en su vida, en su familia, ¿verdad? En el momento que uno no se deja controlar por Dios, se destruye, se viene abajo, ¿verdad? Se pierde, dice, el ganado, lo apreciado, ¿verdad? El hacha, dice que iba a destruir los muros, ¿verdad? Se empieza a perder y vemos características emocionales, ¿verdad? Cuando la gente ya no quiere ni cantar, está triste, ¿verdad? Se va el descontrol personal, que se puede ver en forma de, y eso lo vamos a estudiar más adelante, cómo se ve el control, pero para poderlo ver vamos a compararlo como cómo se ve cuando uno no está controlado, cuando la autoindulgencia, todo es para mí, ¿verdad? En diferentes áreas, a veces desde lo más sencillo como la comida, a veces en los gastos, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos están atados o podemos aún estar bajo presiones económicas por autoindulgencia, porque no nos controlamos en lo que se gasta, no nos controlamos en la administración de los bienes que Dios nos ha dado? Y ahí vemos cristianos que sufrimos y seguimos sufriendo, ¿verdad? Constantemente, porque no hay un control, no hay una templanza, no hay una sumisión a la autoridad de Dios, ¿verdad? Y estamos bajo nuestra propia autoridad, donde hacemos lo que bien nos place, ¿verdad? Y ahí vienen los sufrimientos después, emocionales, familiares, morales, ¿verdad? Eso es muy peligroso, el no tener templanza en nuestra vida. Y vamos a ver en el versículo, vámonos a Nehemías, para ver qué hizo Nehemías para reconstruir los muros. Digamos, puede que en nuestra vida no nos hayamos dejado controlar por el Señor y los muros están derribados. Pero ahora vamos a ver qué se puede hacer para reconstruirlos, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos llenar de templanza? En el libro de Nehemías, capítulo 2, en el versículo
Esta porción es un poquito larga, pero vamos a leerla desde el versículo 1 en adelante. Déjenme nomás encontrar Nehemías, que se me perdió, José, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel. Acá está Nehemías, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, y vamos a observar cómo se reconstruyen los muros. Dice en el versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, más o menos marzo o abril para nosotros, dice, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, está hablando Nehemías, y dice, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Eso pueden subrayar, es la primera cosa que Nehemías nos muestra, siempre una dependencia de Dios. Oró al Señor en esta situación que va a hablar con el rey. Dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Verdad? Miren, noten que eso también empieza con él. Él no está diciendo, ay, allá que los judíos, que este lugar, que ellos la construyan, la reconstruyan, es su responsabilidad. Empieza con él, dice, yo la reedificaré, yo voy a ir, yo quiero ir, ¿verdad? Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según, ahí viene, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. ¿Verdad? Eso también es importante notar, que es la gracia de Dios que le está guiando a Nehemías a querer reconstruir los muros, ¿verdad? Para nosotros, aplicándolo, cómo nosotros podemos empezar a reconstruir los muros de la templanza en nuestra vida, del control y la sumisión a Dios, dependiendo de Él, orándole al Señor, empezando con nosotros mismos, no señalando a otros, ¿verdad? Tú eres el que tienes que cambiar, tú eres el que te tienes que controlar, sino uno mismo. Señor, contrólame mis pensamientos, ¿verdad? Mis inquietudes, mis emociones, mis palabras, Señor. Construye muros, Señor, de protección en mi mente, ¿verdad? Líbrame de la depresión, líbrame de las tristezas, ¿verdad? Ayúdame a mantenerme enfocado, que empiece en mí, Señor, que yo sea una persona gozosa, que sea una persona sumisa a ti, Señor, que tú seas el que tiene autoridad sobre mi vida. Yo no quiero fornicar espiritualmente con nadie. Empieza conmigo, ¿verdad? Oramos al Señor, nos comprometemos con Él y reconocemos que es su gracia. Todo esto que me está dando el Señor es la benéfica mano del Señor Jehová, es de Dios, ¿verdad? No son mis logros, es Dios en mí. Miren el versículo 9, dice, vino luego a los gobernadores del otro lado del río, ya Nehemías salió, y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Eso tenemos que saber, ¿verdad? Cuando nos proponemos a llenarnos de templanza, es donde más pruebas el enemigo se va a enojar, van a mandar oposición, va a haber pruebas para que nos desanimemos, para que no querramos vivir bajo la autoridad de Dios, vivir bajo el control del Espíritu Santo, vivir bajo esa influencia, ¿verdad? Y no dejar nosotros
dominarnos, ni no dejarnos dominar por ninguna cosa. Versículo 11 dice Nehemías: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Vamos a parar en este versículo 12 porque hay mucho que aprender para aplicar en cómo nosotros podemos empezar esa reconstrucción y dar apertura a la templanza en nuestra vida. Dice Nehemías que primero hizo una observación, hizo un análisis de la situación en la que estaba Jerusalén, ¿verdad? Él observó, dice que se levantó de noche, y no solo, sino que buscó unos varones que lo acompañaran, ¿verdad? Pero no le dijo a los demás lo que tenía puesto en su corazón. Esa es una buena táctica. Cuando uno se propone a servir a Dios en obediencia, ¿verdad?, en entrega, es bueno levantarse y hacer un análisis. En este caso Nehemías se levantó de noche donde nadie lo estorbe, donde nadie lo moleste, para que no se den cuenta de lo que iba a hacer. Pero se acompañó de hombres que tenían un corazón como el de él, hombres que lo iban a apoyar. Y eso nos indica a nosotros cómo podemos empezar. Tenemos que hacer una observación, un análisis en nuestra propia vida. ¿En qué áreas necesitamos que Dios nos controle, que Dios tenga autoridad? ¿Verdad? Áreas, obviamente en todas, ¿verdad? Pero específicamente en las que tenemos que reconstruir muros, que tenemos que trabajar, ¿verdad? Será nuestro carácter, será en nuestro cuidado físico, en nuestro cuidado emocional, ¿verdad? Será en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de invertir, de gastar, ¿verdad? Y esto lo vamos a analizar bien específicamente, por ejemplo, en las áreas que ven nuestros ojos, por ejemplo. Acuérdense que Pablo nos está diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? A veces, y justamente esta semana pasada estuve meditando en esto, porque a veces vemos programas de televisión o películas que son interesantes, de acción o modernas, ¿verdad? Pero llega un punto en que nuestros ojos tenemos que nosotros decir, ¿dónde está el control? ¿Verdad? Y no tiene que ser necesariamente algo pornográfico o algo extremadamente malo, pero que da rienda suelta a pensamientos que uno no debe. A veces insinuaciones nomás se hacen. Ahorita las películas están copadas, llenas de cosas sexuales y homosexuales, ¿verdad? Insinuaciones, ¿verdad? Y lo que nosotros ven, a veces podemos decir, ok, yo nomás veo novelas, por ejemplo. ¿Pero qué? ¿Hasta qué punto? No necesariamente que todo sea malo, pero ¿qué tanto control? ¿Quién nos controla? ¿Verdad? A veces sentimos una necesidad de ver ciertas cosas, por ejemplo, los varones con el fútbol, con cualquier otro deporte, ¿verdad? ¿Qué nos controla? Todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿verdad? Y a veces uno tiene que decir, Señor, evaluarse, ¿no? ¿Qué tanto tiempo te estoy dando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Verdad? A veces me da risa en el Facebook, ¿verdad? Que a veces ponen, ¿verdad? Ya dejen el vicio, ¿verdad? Dejen el vicio, ¿verdad? No es que sea malo, pero ¿qué tanto tiempo uno está dedicando a eso, ¿verdad? Es una evaluación personal. Eso estaba haciendo Nehemías. Vamos a evaluar. Vamos a analizar dónde necesitamos construir, ¿verdad? ¿Dónde voy a empezar yo, ¿verdad? Para darle la gloria a Dios. Y miren, dice, se tomó a pocos varones con él. Esto ayuda, hermanos, cuando uno está con un propósito de acercarse al Señor, ayuda muchísimo cuando uno busca personas que están con el mismo sentir, ¿verdad? Hermanos, obviamente si es varones, si es mujer, hermanas, ¿verdad? Que tengan esa lucha también, que quieran entregarse más al Señor, que quieran orar, que quieran buscar de Dios, ¿verdad? Porque uno necesita el apoyo. Uno solo se desanima, uno solo se cansa, ¿verdad? Es como una carrera, ¿verdad?
cuando uno está haciendo ejercicio se siente más animado cuando alguien al lado le va diciendo dale, dale. Me acuerdo de mi hermanito que una vez tuvo una competencia de bicicletas. Él tendría, creo que estaba en primer grado, y yo soy mayor que él por 9 años, casi 10, y fuimos a verlo participar, y yo no sé, él tendría unos 5 añitos y yo entre 14 a 15. Fui a la competencia y era la escuela donde yo iba, pero obviamente yo estaba en los grados superiores, ¿no? Y suena el pito, la campana de que salgan, y salen todos los chiquitos en las bicicletas, ¿no? Y yo me meto yo no sé cómo me dejaron, ¿verdad? Pero al lugar del concurso, ¿verdad? De la competencia, y voy corriendo al lado de él, dale, 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 al lado de él, animándolo, y él iba rapidísimo porque yo iba al lado de él, les ganó a toditos, ¿verdad? Y él siempre se acuerda de eso, que su hermanita mayor se metió dentro de la competencia para darle ánimo que él gane, ¿verdad? Y definitivamente uno en la vida no hay nada como unas palabras de ánimo, no hay nada como un abrazo, una mano que lo sostenga a uno, ¿verdad? Humanamente, uno sabe que el Señor está ahí, pero Dios usa a sus hijos, ¿verdad? Para animarnos unos a otros, y esa es la meta, ¿no? Y nos proponemos en nuestra vida entregarle al Señor áreas que nos cuestan, ¿verdad? Áreas de hábitos. Es bueno agarrarse de alguien que diga, ok, yo también quiero, vamos a apoyarnos unos a otros. Aprendemos bastante cosas prácticas de Nehemías, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con la lectura en el versículo 13, dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Bien, en el versículo 17 pasa algo que se recomienda siempre que uno quiere hacer un cambio en su vida. Es reconocer el estado en que se está. Cuando uno reconoce la necesidad que tiene, Dios empieza a trabajar en nuestra vida, porque reconocemos que lo necesitamos a Él. Reconocemos que estamos mal, que necesitamos hacer permitirle que Él haga un cambio en nosotros. Y eso está diciendo Nehemías. Está reconociendo, dice, varones, veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Reconoce la realidad de su situación y no lo disimula. Dice Jerusalén, el pueblo de Dios está destruido y las puertas están consumidas por fuego. Es bien específico en lo que llama las cosas por lo que son, ¿verdad? Y eso así empieza una reconstrucción. Si en nuestra vida nosotros disimulamos y decimos no es un vicio, yo tengo control sobre esto, no se va a poder reconstruir. No es que soy envidiosa, o no es que soy egoísta, sino que soy ahorrativa, o soy ¿qué podemos decir? Yo me preocupo por los demás. Estamos disimulando los pecados, ¿verdad? Lo que está derribado de nuestro carácter, ¿verdad? No es que yo soy descuidada en las cosas de Dios, sino que Dios sabe que necesito preocuparme por otras cosas. No lo estamos llamando por lo que es. Entonces no se va a poder construir porque no reconocemos la necesidad, no reconocemos el pecado en que estamos. Y Nehemías dice, sí, estamos destruidos, muros quemados, ahora sí, reconocemos quién me ayuda, quién viene a trabajar. Hay trabajo que hacer, ¿verdad? Cuando uno va a reconstruir un muro, la templanza no es una cosa que se hace de la noche a la mañana.
Un muro no se hace de la noche a la mañana, es un proceso, ¿verdad? Y se va mejorando en ciertas áreas, como aquí vamos a ver, cuando ya empiezan de un lado, ¿verdad? Y no pueden descuidar otro, ¿verdad? A veces un día podremos vencer el no juzgar, nos estamos controlando, no ofender, ¿verdad? Otro día a lo mejor no le damos tiempo al Señor. Vamos construyendo diferentes áreas, ¿verdad? Vamos edificando los muros de protección. Sigamos, el versículo 18 dice: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Otra vez, versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿Ven qué bonito es? Ante el desánimo, ante la crítica, ¿verdad? Que va a venir, ¿verdad? ¿Tú qué te crees, verdad? Hay dichos humanos que dice genio y figura hasta la sepultura, ¿verdad? Como diciendo, nunca vas a cambiar, ni para qué te haces ilusiones, tú vas a morir así. Eso dice Satanás. Pero la palabra nos dice: no, el Dios de los cielos, Él va a hacer la obra en mi vida, ¿verdad? Él me va a cambiar, Él me va a prosperar, dice, Él nos va a prosperar, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque tú, dice, no tienes parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén, en mi vida. No tienes control, no tienes derecho, no tienes ninguna autoridad sobre mi vida, ¿verdad? Yo soy de Dios y Él me va a ayudar a vencer lo que Él quiera que yo le entregue a Él, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero creo que como hijos de Dios todos batallamos con las mismas pruebas, ¿verdad? Con la misma falta de entrega al Señor, ¿verdad? En nuestra integridad, en el carácter, ¿verdad? Como hemos dicho, y eso lo vamos a analizar. Solo Dios va a redarguir nuestras vidas y decir en qué área quiero que edifiques muros, ¿verdad? Entrégate más, dame más tiempo, dame más de ti, ¿verdad? Y a veces eso es lo que cantamos, ¿no? Queremos más del Señor, pero no le queremos dar más de nosotros al Señor, ¿verdad? Es una área muy personal esto de la templanza que Dios quiere que definitivamente tengamos en abundancia en nuestra vida. Es un fruto del Espíritu. Vamos a terminar con el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 12. Vamos a ver lo que dice el Señor. Isaías 58, 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Vamos a leer para agarrar todo el contexto, pero este es el versículo lema. El Señor quiere que seamos restauradores de muros, ¿verdad? Que edifiquemos nuestras vidas para su gloria. Esto es una promesa cuando venga el Señor para Israel, es específico para Israel en cuanto a cuando el Señor venga a reinar en Jerusalén, los va a restaurar. Y miren lo que dice el versículo desde el 8 en adelante. Dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Miren qué hermosas promesas para Israel, pero obviamente se aplican a nosotros en Jesús. La luz de Dios nos ha resplandecido, ¿verdad? La luz del Señor, la salvación se ha dejado ver, y su justicia, la de Dios, va delante de nosotros, ¿verdad? Bien, bien lindo. Versículo 9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador,
y el hablar vanidad. Miren esas 3 específicas cosas que le dice a Israel y a nosotros también. Deja de señalar, deja de juzgar, ¿verdad? Las vanidades, quítalas de tu mente, de tu corazón, ¿verdad? Concéntrate en mí, ¿verdad? Y saca el yugo, ¿verdad? No te dejes controlar por el enemigo, por Satanás, tu carne, por el mundo. Versículo 10. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, ¿verdad? El enfocarse en otros. Si uno se preocupa por otros más que uno mismo, ¿verdad? Empieza verdaderamente a Dios a actuar en uno, ¿verdad? El egoísmo se va, ya no es acerca de uno y que uno se ofende y que eso, sino que la luz de Dios brilla en la vida de uno cuando uno se enfoca en los demás. Versículo 11, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, salud, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Ven, la condición para la bendición, ¿verdad? Dios quiere restaurarnos, Dios quiere edificar esos muros de templanza, de control en nuestra vida para bendecir a nuestras generaciones, de generación en generación, ¿verdad? Levantarás esos muros, ¿verdad? La influencia que uno deja, no por el hablar, sino por el vivir. Esa es la templanza. Cuando uno vive, la palabra impacta. La vivencia y la obediencia a Dios impactan más que nuestras propias palabras. Así que, hermanas, tenemos mucho que descubrir en cuanto a la templanza. La próxima semana, si el Señor lo permite y no ha venido todavía, vamos a estudiar las 2 diferencias entre una persona que tiene templanza en la vida de Daniel el profeta y una que no tuvo templanza, que fue Sansón, ¿verdad? Y todas las angustias y desgracias que sufrió. Pero vamos a así analizar más específicamente en la vida de Sansón cómo se ve a alguien que no tiene templanza y en qué áreas falla. Así que entregámosle al Señor nuestro tiempo y démosle la oportunidad de que nos hable, ¿verdad? Y nos ayude a entregarnos cada día más a Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias por ser tuyos. Tú dices que somos el que está contigo, Señor, el que tiene tu Espíritu. Te damos gracias porque tu Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es fe, mansedumbre, Señor, y templanza. Gracias por ese control que nos das para gozar de todas las cualidades de tu Espíritu, Señor. La templanza nos acerca a ti, Señor, nos hace ver tu grandeza, Señor, en nosotros, ¿verdad? Al ver tu poder transformador, Señor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, por ser tu templo. Señor, construye esos muros, Señor, de nuestra vida para que tu Espíritu esté gozoso, Señor. No entristecerlo, no contristarlo, Señor. Ayúdanos, Padre, perdónanos porque vemos en cuántas áreas necesitamos, Señor, entregarnos más a ti, Señor. Ayúdanos a darte la gloria en nuestro carácter, en nuestras finanzas, Señor, con nuestras familias, Señor, pero empieza con nosotros. Señor, edifica, ayúdanos a no apuntar el dedo señalador, sino vernos a nosotros mismos, hacer un análisis de nuestra vida, Señor, hacer un análisis de las áreas que necesitamos rendir a ti, Señor. Bendícenos en este esfuerzo de entrega, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. A ti sea la gloria. Queremos edificar esos muros para brillar tu luz, Señor, para bendecir a otros, Señor. Guárdanos del yo, guárdanos del mundo, Señor, y de nuestro enemigo, a quienes tú has vencido con tu poder, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén, amén.